Muy buen día. Mi nombre es Fabiola Maribel Escobar Acpacajá y el día de hoy tendremos a bien hablar sobre el fideicomiso en el curso Nociones Básicas de Derecho Mercantil, impartido por la licenciada Jennifer López. Soy clave 251 de la sección B. Para poder definir al fideicomiso, tendremos a bien especificar cuáles son sus características y cómo son las personas que intervienen dentro del fideicomiso. Muy bien. El fideicomiso, en un concepto, lo vamos a distinguir como un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a otra llamada fiduciario con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. ¿Quiénes intervienen en el fideicomiso? En el fideicomiso, primero interviene el fideicomitente, que es la persona titular que tiene capacidad legal para enajenar bienes. También está el fiduciario, que es la persona física o jurídica a quien se le transmite la propiedad de los bienes para construir un fideicomiso. Y por último está el fideicomisario, que es la persona beneficiada. Es cualquier persona quien se beneficia del mismo. Las características del fideicomiso son dos y son las siguientes. El fideicomiso transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. La segunda característica es que el fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigibles para cumplir los fines del fideicomiso. Las formas en que se constituye el fideicomiso son dos. La primera es a través de contrato, la cual debe constar en escritura pública y dentro de este contrato debe constar la aceptación del fiduciario. La segunda forma de constituir fideicomiso es a través de testamento. Este debe reconocerse o debe reconocer la legitimación del testamento en que se establece el fideicomiso. Para que pueda cumplir con las normas establecidas, se debe aceptar un inventario y un avalúo de bienes. Si en el testamento no se designa al fiduciario, el juez nombrará al que proponga el fideicomisario, o si no, el juez hará la designación. Los efectos del fideicomiso contra terceros. Aquí esto va a surtir efectos primero desde el momento de la presentación del documento constitutivo al registro de la propiedad, desde que se traslada o se perfecciona el acuerdo en el documento constitutivo de la obligación o de la ley. También desde la fecha de endoso o registro, desde la fecha del documento constitutivo del fideicomiso si se tratare de bienes muebles no sujetos a registro. También desde que se efectúa la tradición si se tratare de títulos al portador y desde que se efectuó la publicación de un edicto en el diario oficial. También dentro del fideicomiso existen los derechos del fideicomisario. Estos los vamos a encontrar establecidos en el Código de Comercio y son 5. El primero es ejercitar lo que se deriva del contrato, es decir, cumplir con todo lo establecido dentro del documento constitutivo de fideicomiso. El segundo es exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso, es decir, todas aquellas reglas, condiciones o normas que se establecieron al momento de constituirlo. Pedir la remoción del fiduciario si se diera el caso de que éste hiciera acciones que no estuvieran acordes a las establecidas dentro del fideicomiso o estuviera realizando acciones anómalas que estén en contra de lo que se pretende que es beneficiar. La cuarta sería impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de las disposiciones que se rijan al fideicomiso. Y el quinto es revisar en cualquier tiempo, por sí o por medio de las personas que designe, los libros, cuentas y comprobantes del fideicomiso. Esto es para llevar un mejor control de todo aquello que pueda estar relacionado al fideicomiso y los documentos que están dentro de él. Derechos y obligaciones del fiduciario.
Entre los derechos podemos encontrar que se deben ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso. El segundo es ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para la defensa del fideicomiso. Tercero es otorgar mandatos especiales con representación en relación al fideicomiso. Y cuarto, recibir remuneración por sus servicios. Entre las obligaciones del fiduciario están ejecutar el fideicomiso de acuerdo a su constitución, es decir, a las condiciones que se establecieron al momento de que se estableció el fideicomiso. Segundo, es desempeñar su cargo con la diligencia debida y únicamente podrá renunciarlo por causas graves. Tercero, tomar posesión de los bienes fideicomisados en el término del documento constitutivo y llevar la cuenta detallada de su gestión. Los casos en que puede ser removido el fideicomisario. El primer caso es si no cumple con las condiciones o instrucciones contenidas en el documento constitutivo del fideicomiso. Tercero, si no desempeña su cargo con diligencia debida. Y tercero, si tiene interés antagónicos con el fideicomisario. La extinción del fideicomiso y qué efectos tiene esa extinción. El fideicomiso se va a extinguir por la realización del fin con que fue constituido. Si ya se cumplió con el fin de su constitución, el fideicomiso se da por terminado. El segundo caso de extinción del fideicomiso es por hacerse imposible su realización. Si dentro del documento constitutivo existen reglas, normas o condiciones que sean difíciles de realizar por las partes, este será extinguido. El tercero, por haberse cumplido la condición resolutoria. Cuarto, por convenio entre el fideicomitente y el fideicomisario. Quinta, por revocación hecha por el fideicomitente. Sexta, por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario si fuera imposible sustituirlo. Por el transcurso máximo de 25 años, que es el tiempo que debe durar un fideicomiso. Son válidos los fideicomisos que tienen más tiempo, pero estos deben constar ya sea en el testamento o en el contrato y esté en escritura. Y último, por sentencia judicial. Los efectos de la extinción del fideicomiso es que al terminar el fideicomiso, los bienes que deben ser entregados a quien corresponda, según las disposiciones en el documento constitutivo o en sentencia judicial, y en su caso, como lo establece el Código de Comercio. Un fideicomiso es nulo o tiene nulidad, primero cuando es constituido en forma secreta, cuando no existen más personas para poderlo hacerlo público. El segundo, cuando aquellos fideicomisos benefician a diversas personas que deben constituirse por muerte del anterior, salvo que la sustitución se efectúe en favor de personas que estén vivas. El impuesto que debe pagar el fideicomiso en sí, el documento constitutivo de fideicomiso y la traslación de bienes en fideicomiso al fiduciario están libres de todo impuesto. También están libres de todo impuesto o quedan exoneradas de la devolución de los bienes al fideicomitente y la terminación del fideicomiso. En relación a los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario o de ambos. El fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y los gastos del mismo fideicomiso en los que pueda haber incurrido. Con esto terminamos lo relevante al fideicomiso. El fideicomiso lo encontramos establecido del artículo 766 al 793 del Código de Comercio. Entonces ahí podemos ver a grandes rasgos qué es el fideicomiso. El fideicomiso es uno de los elementos importantes dentro del derecho mercantil, puesto que tiene varias partes que son actores dentro del mismo y asimismo la forma en la que se puede constituir. Muchas gracias.